En las colinas brumosas de West Memphis, la mansión de los condes de Sterling se alzaba como un monumento a la vanidad en decadencia. Sus jardines, antaño geométricos y perfectos, mostraban ahora el descuido de la falta de fondos, con las malas hierbas trepando por las estatuas de mármol y las fuentes secas acumulando hojas muertas. Sin embargo, en el interior de la casa, la apariencia lo era todo. Lady Sterling, una mujer cuya ambición solo era superada por su crueldad velada, había dedicado los últimos años a una única misión: casar a su hija mayor, la deslumbrante Rosamund, con el mejor partido de Inglaterra para salvar a la familia de la ruina inminente. Y el destino, con su habitual sentido de la ironía, parecía haberle concedido su deseo de la forma más extraña posible. La carta había llegado una semana antes, sellada con lacre negro y el escudo de armas de la casa de Rookwood. Lord Tristan Blackwood, el duque de Rookwood, solicitaba formalmente una visita para evaluar a Lady Rosamund como posible esposa. La noticia había causado un revuelo de histeria y júbilo en la casa Sterling, pero también un escalofrío de temor. El duque de Rookwood no era un pretendiente normal, era una leyenda oscura. Se decía que vivía recluido en su fortaleza del norte, que un accidente de guerra le había dejado el rostro destrozado y los ojos ciegos, y que su temperamento era tan feroz que ningún sirviente duraba más de un mes a su lado. Lo llamaban la bestia de Rookwood, pero era un duque, y su fortuna era incalculable. Para Lady Sterling, la ceguera del duque era una bendición. No vería las grietas en el techo de la mansión Sterling, ni vería la frialdad en los ojos de Rosamund. Solo oiría su voz dulce ensayada y tocaría sus sedas. Mientras la casa se preparaba para la llegada del duque, Adeline, la hermana menor, observaba el caos desde las sombras. A sus 22 años, Adeline había aprendido a ser invisible. No poseía la belleza dorada y clásica de Rosamund. Su cabello era de un castaño oscuro, rebelde y difícil de peinar. Sus ojos, de un gris tormentoso, eran demasiado grandes para su rostro, y su piel, aunque clara, estaba salpicada de pecas que su madre consideraba imperfecciones vulgares. Pero lo que realmente la relegaba al rincón de los olvidados era una leve cojera, producto de una caída en la infancia que nunca sanó bien. Para su madre y su hermana, Adeline era la carga, la hermana fea, útil solo para coser dobladillos, escribir cartas y tocar el piano cuando nadie quería gastar dinero en músicos. Aquella mañana, la tensión en la mansión era palpable. Rosamund estaba siendo sometida a un ritual de belleza agotador. Doncellas corrían con planchas calientes, frascos de perfume de rosas y polvos de arroz. Lady Sterling supervisaba cada detalle, instruyendo a su hija sobre cómo debía hablar, cómo debía reír y, sobre todo, cómo debía ocultar su desagrado si el duque resultaba ser tan monstruoso como decían los rumores. Adeline, por su parte, había recibido órdenes estrictas de desaparecer. Su madre le había dicho, con esa frialdad casual que dolía más que un grito, que su presencia no era necesaria, que su aspecto desaliñado y su cojera solo servirían para distraer o desagradar al duque. Le habían ordenado quedarse en la biblioteca, organizando los libros viejos, y no salir bajo ninguna circunstancia hasta que el carruaje de Rookwood se hubiera marchado. Adeline había aceptado sin protestar. La biblioteca era su santuario, el único lugar donde podía viajar lejos de su triste realidad, y prefería la compañía de los autores muertos a la tensión de un cortejo basado en la mentira. Sin embargo, Adeline sentía una curiosidad dolorosa por el duque. Había leído sobre él en los periódicos viejos que su padre guardaba. Sabía que antes del accidente había sido un hombre culto, un explorador, un amante de las artes. Se preguntaba qué clase de hombre había sobrevivido a esa oscuridad. ¿Sería realmente una bestia? ¿O sería, como ella, alguien atrapado en una jaula que no había elegido? Mientras limpiaba el polvo de una enciclopedia, se imaginó cómo sería vivir en un mundo sin luz, dependiendo de otros para todo, y sintió una punzada de compasión que nadie más en esa casa parecía capaz de sentir. El reloj del vestíbulo dio las 3. El sonido de cascos pesados y ruedas sobre la grava anunció la llegada del destino. Adeline se acercó a la ventana de la biblioteca. Oculta tras una cortina de terciopelo pesado,
y miró hacia el patio. Un carruaje negro, enorme y austero, se detuvo frente a la escalinata. No había adornos dorados, solo madera oscura y metal pulido. El lacayo abrió la puerta y bajó un hombre. Adeline contuvo el aliento. Tristan Blackwood era alto, muy alto. Vestía de negro riguroso, con un abrigo largo que ondeaba con el viento frío de octubre. Llevaba un sombrero de ala ancha calado sobre los ojos y, cubriendo la mitad superior de su rostro, una venda de seda negra. Se apoyaba en un bastón de ébano con empuñadura de plata, pero no se movía con la vacilación de un ciego común. Se movía con una rigidez tensa, como un animal herido que espera un ataque. Había una fuerza bruta en él, una energía contenida que llegaba hasta la ventana donde Adeline espiaba. Vio cómo su madre y Rosamund salían a recibirlo, haciendo reverencias exageradas que él no podía ver. Vio cómo Rosamund le ofrecía la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y cómo el duque la tomaba brevemente, con un guante de cuero negro, antes de soltarla como si le quemara. La comitiva entró en la casa, y Adeline volvió a sus libros, sintiendo una extraña inquietud en el pecho. En el salón principal, el ambiente era una mezcla de perfume caro y miedo. Lady Sterling había ordenado cerrar las cortinas para crear una atmósfera íntima y para ocultar el desgaste de los muebles, encendiendo velas aromáticas que saturaban el aire. El duque se quedó de pie en el centro de la alfombra, rechazando la silla que le ofrecieron. Su presencia dominaba la habitación. Aunque tenía los ojos vendados, giraba la cabeza lentamente, como si escuchara cosas que los demás ignoraban. El crujido de la madera, la respiración nerviosa de Rosamund, el roce de la seda de su vestido. Lady Sterling inició la conversación con halagos vacíos, alabando la reputación del duque y la belleza del día. Tristan respondió con monosílabos secos. Su voz era grave, profunda, con un rasgo de impaciencia. Pronto, pidió que Rosamund se acercara. La joven obedeció acercándose a él con una mezcla de fascinación y repulsión. El duque levantó una mano enguantada, pidiendo permiso para verla a su manera. Rosamund, instruida por su madre, inclinó el rostro. Adeline, desde la biblioteca contigua, no podía ver la escena, pero las paredes eran finas y la puerta estaba entreabierta para dejar pasar el calor. Escuchaba las voces, escuchó a su madre alabar la piel de porcelana y los cabellos de oro de Rosamund. Escuchó el silencio del duque y luego escuchó algo que la sorprendió. El duque pidió música. Dijo que la belleza física era efímera y, para él, invisible, pero que el alma de una mujer se revelaba en su arte. Preguntó si Lady Rosamund tocaba el piano. Hubo un momento de pánico silencioso en el salón. Rosamund tocaba el piano de forma mediocre, aporreando las teclas con más entusiasmo que talento. Adeline era la verdadera música de la familia. Lady Sterling, rápida en sus engaños, aseguró que su hija era una virtuosa. Le hizo una señal a Rosamund para que se sentara al piano de cola que dominaba la esquina del salón. Rosamund comenzó a tocar una pieza sencilla, un vals popular. Las notas sonaron correctas pero vacías. No había emoción, no había matices. Era una ejecución mecánica, preocupada más por no fallar que por sentir la música. El duque escuchó en silencio, inmóvil como una estatua. Cuando la pieza terminó, Lady Sterling aplaudió con entusiasmo fingido, esperando el elogio del duque, pero Tristan no aplaudió. Se aclaró la garganta y dijo, con una voz que cortó el aire como un cuchillo, que la técnica era adecuada, pero que la música carecía de corazón. Dijo que sonaba como si alguien estuviera escribiendo una lista de la compra en lugar de contar una historia. La crítica fue brutal en su honestidad. Rosamund se puso roja de ira y vergüenza. Lady Sterling intentó justificarlo diciendo que el piano estaba desafinado por la humedad. Entonces, el duque hizo una pregunta extraña. Dijo que, al entrar en la casa, había escuchado una melodía diferente. Dijo que, mientras esperaba en el vestíbulo antes de ser anunciado, había oído unas notas lejanas, apenas un susurro, que venían de otra parte de la casa. Unas notas que sonaban tristes y complejas. Preguntó quién estaba tocando entonces. Lady Sterling se congeló. Sabía que Adeline solía tocar en el piano viejo de la sala de costura cuando creía que nadie la oía.
Rápidamente, mintió. Dijo que debía haber sido el viento, o quizás algún sirviente limpiando las teclas. Negó que hubiera nadie más con talento musical en la casa. El duque no pareció convencido. Giró la cabeza hacia la pared que separaba el salón de la biblioteca, como si pudiera ver a través de ella. Dijo que sus oídos no le engañaban. Dijo que había percibido una presencia, un aroma diferente al de las rosas empalagosas de Rosamund. Dijo que olía a libros viejos, a lavanda seca y a tinta. Preguntó quién más vivía en la casa. La madre, acorralada, tuvo que admitir la existencia de su otra hija, pero lo hizo con desdén. Dijo que tenía otra hija, Adeline, pero que era una pobre criatura, enfermiza y sin gracia, a la que mantenían alejada de las visitas para no incomodar. La describió como la hermana desafortunada, la que no recibió las bendiciones de la naturaleza. El duque escuchó la descripción con una expresión indescifrable bajo su venda, pero algo en la crueldad de la madre, o tal vez en la descripción de esa criatura solitaria, pareció despertar su interés. «Traedla», ordenó Tristan. «Su gracia no es necesario», se apresuró a decir Lady Sterling. «Adeline no está presentable, es tímida, torpe, y francamente no es agradable a la vista». «Soy ciego, señora», recordó el duque con sarcasmo. «La vista no me importa, y la torpeza me resulta más honesta que la perfección ensayada. Traedme a la hermana fea. Quiero conocer a la mujer que huele a libros y a lavanda». La orden cayó como una sentencia. Lady Sterling no tuvo opción. Hizo una señal furiosa a un lacayo para que fuera a buscar a Adeline a la biblioteca. En su refugio, Adeline escuchó los pasos acercarse. Cuando el lacayo le dijo que el duque exigía verla, sintió que el pánico le cerraba la garganta. Se miró las manos manchadas de polvo, su vestido gris remendado, su cabello revuelto. No estaba preparada. No quería ser expuesta, juzgada y comparada con su hermana perfecta, pero no podía desobedecer. Se levantó, su pierna protestando con una punzada de dolor, y caminó hacia el salón. Al cruzar el umbral, se sintió pequeña e insignificante. La luz de las velas la golpeó, y las miradas de odio de su madre y su hermana la quemaron. Pero sus ojos se fueron directamente al hombre de negro que esperaba en el centro de la sala. Tristan se giró hacia el sonido de sus pasos irregulares. Adeline vio cómo inclinaba la cabeza, escuchando el ritmo de su cojera. Esperó la mueca de disgusto, el rechazo. «Acércate», dijo él. Su voz era más suave que antes. Adeline avanzó hasta quedar a unos pasos de él. «Soy Adeline, mi señor», dijo. Su voz temblaba, pero tenía un timbre claro y profundo. «Adeline», repitió él, «no hueles a rosas falsas, hueles a verdad». El duque extendió la mano hacia ella, esperando. Adeline miró esa mano grande, enguantada en cuero, y sintió un miedo irracional y una atracción magnética. Sabía que ese momento cambiaría su vida. Sabía que estaba a punto de tocar a la bestia. Lo que no sabía era que la bestia estaba a punto de tocarla a ella, y que ese contacto derribaría todas las mentiras que sostenían esa casa. El salón principal de la mansión Sterling se hallaba sumido en un silencio denso y expectante, roto únicamente por el crujido de la leña en la chimenea y la respiración contenida de los presentes. Adeline permanecía de pie frente al duque de Rookwood, sintiendo cómo el calor de su cuerpo irradiaba hacia ella, una fuerza magnética que la atraía y la aterrorizaba a partes iguales. Tristan Blackwood, inmóvil como una estatua de obsidiana, mantenía la mano extendida en el aire, esperando, con la paciencia de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Lady Sterling y Rosamund observaban la escena con una mezcla de horror e incredulidad, incapaces de comprender por qué el soltero más codiciado del reino perdería su tiempo con la vergüenza de la familia. Adeline, venciendo el instinto de huir que le gritaban sus piernas temblorosas, dio el último paso que la separaba del abismo. Con una timidez dolorosa, alzó su rostro hacia él, cerrando los ojos para no tener que ver el momento exacto en que la repulsión apareciera en las facciones del duque. Tristan no dudó. Su mano, desprovista ahora del guante de cuero que había arrojado descuidadamente al suelo, se posó sobre la mejilla de la joven. El contacto fue un choque térmico para ambos.
Adeline sintió la piel callosa y áspera de un hombre que había empuñado espadas y riendas, una textura viril que contrastaba violentamente con la suavidad empolvada y artificial que solía rodear a los hombres de la corte. Tristan, por su parte, sintió algo que no había encontrado en años: calor real. La piel de Adeline no estaba cubierta de capas de maquillaje ni de aceites pesados. Era suave, viva, y ardía con el rubor de la vergüenza y la emoción. El duque comenzó su exploración táctil con una lentitud deliberada. Sus dedos largos trazaron la línea de la mandíbula de Adeline, subieron por sus pómulos y rozaron la curva de su nariz. No había prisa en sus movimientos, solo una curiosidad profunda y silenciosa. Adeline, que había pasado su vida escuchando que su rostro era una decepción, que sus pecas eran manchas y que su expresión era demasiado intensa para ser agradable, contuvo el aliento, esperando la crítica. Sin embargo, el duque no se apartó. Al contrario, su mano se detuvo sobre sus labios, delineando su forma con el pulgar, sintiendo el aliento entrecortado que escapaba de ellos. Fue entonces cuando Tristan habló, su voz grave resonando en la intimidad forzada del momento. Dijo que le habían mentido, murmuró que le habían prometido fealdad, pero que sus dedos solo encontraban armonía. Comentó que la piel de su hermana sabía a polvo de arroz y ambición, mientras que la de ella tenía la textura de los pétalos de una flor silvestre que ha crecido contra el viento. Adeline abrió los ojos, sorprendida, y se encontró mirando la venda de seda negra que cubría los ojos del duque. Por un instante, tuvo la absurda sensación de que él podía verla a través de la tela, que esa oscuridad autoimpuesta no era un muro, sino un filtro que le permitía ver lo que los demás ignoraban. Pero la prueba no había terminado. Tristan retiró su mano lentamente, aunque la sensación de su tacto permaneció en la piel de Adeline como una marca invisible. Se giró hacia Lady Sterling, quien se retorcía las manos con nerviosismo y con una voz que había perdido toda suavidad, exigió saber la verdad sobre la música. Le preguntó a la condesa si mantenía su afirmación de que era Rosamund la virtuosa del piano, o si estaba dispuesta a admitir que había intentado venderle una mentira envuelta en seda. Lady Sterling, atrapada en su propia red, intentó balbucear una excusa, pero el duque la cortó con un gesto seco. Ordenó a Adeline que se sentara al piano. No fue una petición cortés, fue un mandato. Le dijo que quería escuchar la melodía que había oído al entrar, esa música triste y compleja que había resonado en los pasillos como un fantasma. Adeline miró a su madre, esperando una prohibición, pero Lady Sterling estaba demasiado intimidada por la furia latente del duque como para intervenir. Con paso cojeante, Adeline se dirigió al instrumento, sintiendo que cada metro que recorría era una exposición pública de su defecto físico. Se sentó en la banqueta, posó las manos sobre las teclas frías y, por primera vez en su vida, no tocó para esconderse, sino para ser escuchada. Comenzó a tocar. No eligió una pieza de moda, ni un vals alegre. Dejó que sus dedos liberaran la angustia, la soledad y la esperanza frustrada que había acumulado durante años. La música fluyó de ella con una potencia y una delicadeza que transformaron la atmósfera de la habitación. Las notas llenaron el espacio, envolviendo al duque, a la madre y a la hermana en una marea de emociones puras. Tristan escuchaba desde el centro de la sala, con la cabeza inclinada. Para él, esa música era la confirmación de todo lo que había sospechado. Esa no era la ejecución vacía de Rosamund, era el grito de un alma gemela. La música le hablaba de encierro, de ser juzgado por lo que se ve y no por lo que se es, de un anhelo desesperado de libertad. Reconoció en Adeline su propia oscuridad, pero también una luz que él creía haber perdido. Mientras ella tocaba, Tristan hizo algo que nadie esperaba. Se llevó la mano a la nuca y desató el nudo de su venda negra. El movimiento fue sutil, casi imperceptible para Lady Sterling y Rosamund, que estaban demasiado ocupadas fulminando a Adeline con la mirada. Pero Adeline, que estaba perdida en la música, levantó la vista en el momento justo. La tela de seda se deslizó y cayó sobre los hombros del duque, revelando su rostro por completo. Y Adeline vio sus ojos. No eran blancos ni estaban cicatrizados como decían los rumores.
Eran de un azul oscuro, profundos y penetrantes, con un anillo de oro alrededor de la pupila. Eran ojos que veían, ojos que la miraban fijamente, con una intensidad depredadora y fascinada, desde el otro lado de la habitación. El impacto de esa mirada hizo que Adeline fallara una nota. Sus manos se detuvieron sobre el teclado. El silencio regresó de golpe, más pesado que antes. Tristan no se puso la venda de nuevo, no parpadeó. Sostuvo la mirada de Adeline, comunicándole en ese segundo eterno un secreto compartido y peligroso. Sí, podía ver. Había recuperado la vista en secreto hacía meses, usándola como un arma para distinguir a los amigos de los enemigos, a los mentirosos de los honestos. Y ahora, sus ojos estaban fijos en ella, devorando cada detalle de su rostro, las pecas que constelaban su nariz, el remolino rebelde de su cabello, la curva de sus labios entreabiertos por la sorpresa y, sobre todo, veía su alma reflejada en sus ojos grises. Fue entonces cuando sonrió. Fue una sonrisa lenta, que comenzó en sus ojos y descendió hasta sus labios, transformando su rostro severo en algo devastadoramente atractivo. No era la sonrisa de un monstruo, era la sonrisa de un hombre que acaba de encontrar un tesoro enterrado en el barro. «Es ella», dijo Tristan, su voz rompiendo el hechizo. No gritó, pero la certeza en su tono resonó como un trueno. Lady Sterling, que no había visto el rostro descubierto del duque desde su ángulo, dio un paso adelante, confundida. «Perdón, su gracia, ¿se refiere a la música?» «Sí, Adeline tiene cierto talento para el entretenimiento, pero me refiero a mi esposa», la interrumpió el duque, girándose hacia la condesa. Al ver el rostro descubierto de Tristan, Lady Sterling soltó un grito ahogado y se llevó la mano al pecho. Rosamund palideció hasta parecer un espectro. El ciego las estaba mirando, y su mirada no era amable. Era una mirada de juicio, fría y despiadada, que las desnudaba de todas sus pretensiones y las dejaba expuestas en su mezquindad. ¿Puede ver?», tartamudeó la madre. «Veo lo suficiente», respondió Tristan con frialdad. «Veo una casa construida sobre mentiras. Veo a una madre que intenta vender a una hija vacía como si fuera oro, y que esconde a la otra como si fuera basura, cuando es la única joya verdadera que poseen. Veo la crueldad en sus ojos, señora, y me desagrada profundamente». Caminó hacia el piano, ignorando a las dos mujeres estupefactas, y se detuvo junto a Adeline. Ella seguía sentada, temblando, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Tristan le tendió la mano. «Levántate, Adeline». Ella obedeció, poniéndose de pie con dificultad debido a su pierna rígida. Esperó que él la mirara con lástima al ver su cojera a plena luz, pero en los ojos de Tristan solo había una firmeza protectora. «Mi propuesta sigue en pie», dijo él, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, pero mirando solo a ella. «He venido buscando una esposa. Me ofrecieron una muñeca, pero yo he encontrado a una mujer. Cancelo cualquier entendimiento previo sobre Lady Rosamund. Mi oferta es por Adeline». «Es imposible», chilló Lady Sterling, recuperando la voz. «Adeline es defectuosa, es coja, es la hermana fea. Sería el hazmerreír de Londres si se casara con ella». Tristan se giró hacia la condesa con una furia que hizo que los cristales de las ventanas vibraran. «La única fealdad que veo en esta habitación, señora, es la de su espíritu. Adeline no es defectuosa, es una superviviente, y en cuanto a Londres se arrodillará ante ella cuando la vean de mi brazo, porque yo soy el duque de Rookwood, y lo que yo elijo se convierte en ley». Volvió su atención a Adeline, bajando la voz a un tono íntimo. «Te lo pregunto de nuevo, y esta vez mirándote a los ojos, sin vendas ni engaños. ¿Aceptarás venir conmigo? ¿Aceptarás dejar esta casa donde no te ven para venir a la mía, donde serás lo único que quiero mirar?» Adeline miró al hombre que tenía delante. Vio la verdad en sus ojos azules. Vio que él no buscaba una enfermera, ni una esposa trofeo. Buscaba a alguien que entendiera su propia soledad, y ella lo entendía mejor que nadie. «Sí», respondió ella, su voz ganando fuerza. «Iré con usted». «Bien», dijo Tristan. Sin perder un segundo, el duque actuó. No iba a dejarla allí ni un minuto más, expuesta a la ira de su familia.
Ordenó a sus lacayos que recogieran las pertenencias de Adeline. Lady Sterling intentó protestar, alegando que no tenían ropa adecuada, que no había ajuar, que era un escándalo. Tristan respondió que él proveería todo lo necesario, que quemaría los trapos viejos de Adeline y la vestiría como una reina. Cuando salieron de la mansión, el viento había amainado, pero el aire seguía siendo frío. Tristan se quitó su pesado abrigo negro y lo colocó sobre los hombros de Adeline, envolviéndola en su calor y su aroma. La ayudó a subir al carruaje, levantándola casi en vilo para evitarle el esfuerzo de los escalones, un gesto de cuidado que hizo que las lágrimas asomaran a los ojos de ella. Dentro del carruaje, a solas por primera vez, el silencio cayó entre ellos. El vehículo se puso en marcha, alejándolos de la vida de miseria de Adeline. Ella se sentó frente a él, envuelta en el abrigo enorme, mirándolo. Tristan ya no llevaba la venda. Sus ojos la observaban con una mezcla de satisfacción y una intensidad que la hacía sentir extrañamente desnuda. «Me engañó», dijo ella suavemente. «Me hizo creer que era ciego. Te mentí», admitió él sin remordimientos. «Era necesario. Necesitaba saber quién eras cuando creías que nadie te miraba. La gente cambia cuando sabe que es observada, Adeline. Se ponen máscaras. Yo quería ver tu rostro real». «¿Y qué vio?», preguntó ella, con el miedo antiguo asomando. «Vio mis pecas. Vio que no soy hermosa como Rosamund». Tristan se inclinó hacia adelante, reduciendo el espacio entre ellos en la penumbra del carruaje. «Vi a una mujer que toca el piano como si estuviera rompiendo cadenas», dijo él. «Vi a una mujer que soportó la crueldad con dignidad. Y en cuanto a la belleza, Rosamund es un cuadro bonito, pintado por un aficionado. Tú eres una obra maestra tallada por la vida. Tienes sombras, tienes marcas, tienes profundidad. Y eso, Adeline, es lo único que me interesa». Adeline sintió que el corazón le daba un vuelco. Nadie le había dicho jamás algo así. «Pero», dudó ella, «¿por qué yo? Podría tener a cualquiera. Porque tú y yo somos iguales», dijo él, recostándose y mirándola con una posesividad tranquila. «Ambos estamos marcados, ambos hemos vivido en la oscuridad, y creo que juntos podríamos aprender a soportar la luz». El viaje hacia el norte comenzó. Adeline miró por la ventana, viendo cómo su antigua vida desaparecía en la distancia. Iba hacia un castillo desconocido, con un hombre que había resultado ser un misterio envuelto en poder. No sabía qué le esperaba en Rookwood, pero mientras sentía la mirada de Tristán sobre ella, cálida y constante, supo que por primera vez en su vida no era invisible, era la elegida. Y esa certeza era más aterradora y emocionante que cualquier cosa que hubiera imaginado en sus libros. El duque había conseguido a la hermana fea, pero ahora tendría que demostrarle que, para él, ella era la única belleza existente en el mundo, y protegerla de los peligros que acechaban en su propia casa, donde no todos estarían felices con la llegada de la nueva duquesa. Si te ha cautivado la intensidad de esta elección y la promesa de una nueva vida, prepárate. El acto 3 nos llevará a la llegada a Rookwood, una fortaleza de piedra y viento, donde Adeline descubrirá que ser la elegida del duque conlleva sus propios peligros. La servidumbre leal al antiguo régimen y una presencia femenina del pasado de Tristan no recibirán con agrado a la nueva señora. ¿Podrá Adeline encontrar su lugar en un castillo diseñado para intimidar? Y lo más importante, ¿cómo evolucionará la intimidad con un esposo que puede ver cada una de sus inseguridades? Suscríbete ahora para no perderte el momento en que Adeline tendrá que dejar de esconderse y empezar a reinar. El viaje hacia el norte consumió 2 días de silencio y paisajes cambiantes, donde la civilización parecía retroceder para dar paso a una naturaleza más salvaje y primitiva. Cuando el carruaje finalmente cruzó el arco de piedra que marcaba la entrada a los dominios de Rookwood, la noche ya había caído, espesa y sin estrellas. La mansión del duque no era una residencia de recreo, era una fortaleza. Sus muros de granito negro se alzaban sobre un promontorio rocoso, batidos por el viento del Mar del Norte, proyectando una silueta dentada contra el cielo oscuro. Para Adeline, que había pasado su vida encerrada en una casa de muñecas decadente, la visión de aquel castillo
le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Se sentía pequeña, insignificante ante la magnitud de la historia y el poder que representaba aquel lugar. Se preguntó si una mujer marcada y coja podría alguna vez llamar hogar a semejante monstruo de piedra. Tristan, percibiendo su inquietud sin necesidad de mirarla, extendió la mano en la penumbra del carruaje y cubrióla de ella, que descansaba tensa sobre su regazo. Le dijo con voz suave que no se dejara intimidar por la fachada, que Rookwood tenía una corteza dura pero un corazón que podía ser cálido si se sabía qué chimeneas encender. Le aseguró que, a partir de ese momento, ella era la señora de todo lo que sus ojos alcanzaban a ver y que las piedras antiguas aprenderían a reconocer su paso. Adeline quiso creerle, pero la duda era un hábito difícil de romper. Al detenerse en el patio interior, iluminado por antorchas que luchaban contra el viento, el servicio de la casa ya estaba formado en 2 filas perfectas para recibir a su señor. La noticia de la llegada del duque con una prometida inesperada había viajado más rápido que los caballos, y la curiosidad se mezclaba con el escepticismo en los rostros de los criados. Tristan bajó primero, moviéndose con esa nueva seguridad depredadora que le otorgaba su vista recuperada. Se giró y ayudó a Adeline a descender. Cuando la luz de las antorchas iluminó el rostro de la joven, revelando su cicatriz y su vestido sencillo, un murmullo apenas imperceptible recorrió la fila de sirvientes. Esperaban a una belleza de la corte, a una dama envuelta en sedas. Lo que veían era a una mujer que parecía haber sobrevivido a una guerra. El duque, cuyos oídos y ojos no perdían detalle, se tensó. Con un gesto imperioso, pasó el brazo de Adeline por el suyo y la condujo hacia la entrada, obligando a todos a inclinar la cabeza a su paso. Presentó a Adeline no como una invitada, sino como la futura duquesa, y advirtió con un tono que heló la sangre de los presentes que su palabra era ley y que Adeline hablaba con su voz. Sin embargo, en el umbral de la puerta principal, una figura se adelantó para bloquearles el paso, no con hostilidad abierta, sino con una cortesía envenenada. Era Lady Cecily, la prima viuda del duque, una mujer de belleza fría y estatuaria que había administrado la casa durante los años de reclusión de Tristan. Cecily había gobernado Rookwood como si fuera su propio reino, convencida de que el duque, ciego y amargado, nunca se casaría y que ella terminaría heredando el control total. La llegada de una esposa era una catástrofe para sus planes. La llegada de esta esposa, una hermana fea, sin conexiones, era un insulto personal. Cecily hizo una reverencia perfecta, pero sus ojos azules barrieron a Adeline con una mezcla de diversión y desprecio. Saludó a Tristan con una familiaridad excesiva, comentando lo sorprendente que era verlo regresar tan pronto y con una compañía tan peculiar. Dijo que no se habían preparado las habitaciones principales, asumiendo que el duque querría instalar a su huésped en el ala de invitados, lejos de los aposentos familiares. Tristan, sin soltar el brazo de Adeline, respondió con frialdad que Lady Adeline no era una huésped, sino su prometida, y que ocuparía la habitación de la duquesa, contigua a la suya. Ordenó que se preparara el baño y la cena de inmediato, dejando a Cecily con la palabra en la boca y una mirada de odio que Adeline captó perfectamente antes de ser arrastrada hacia el interior. La habitación que le asignaron era inmensa, decorada con tapices antiguos y muebles de madera oscura que parecían observarla. Una doncella joven y nerviosa la ayudó a asearse y a cambiarse para la cena, poniéndole uno de los vestidos que Tristan había comprado en el viaje, un traje de terciopelo azul noche que era lo más lujoso que Adeline había tocado jamás. Sin embargo, al mirarse en el espejo de cuerpo entero, Adeline no vio a una duquesa. Vio a la misma chica marcada de siempre, disfrazada con ropas prestadas, una impostora en un palacio. La cicatriz en su mejilla parecía más roja bajo la luz de los candelabros, y su cojera se sentía más pronunciada sobre las alfombras gruesas. La cena fue el primer campo de batalla. La mesa del comedor era una extensión de caoba interminable. Tristan se sentó en la cabecera, con Adeline a su derecha y Lady Cecily a su izquierda. La prima del duque
que se había cambiado a un vestido escarlata diseñado para llamar la atención, dominó la conversación desde el primer plato. Habló de la temporada social en Londres, de amigos comunes que Adeline no conocía, y de las dificultades de mantener una casa tan grande y prestigiosa, insinuando sutilmente que se requería una educación y un refinamiento que una chica de campo difícilmente poseería. En un momento dado, Cecily se giró hacia Adeline con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y le preguntó con falsa inocencia cómo había perdido su familia la fortuna, comentando que debía haber sido terrible para una joven con sus limitaciones verse reducida a la pobreza, donde la belleza suele ser la única moneda de cambio para una mujer. El comentario fue un dardo envenenado directo al corazón de las inseguridades de Adeline. La joven bajó la vista hacia su plato, sintiendo que las lágrimas picaban en sus ojos, incapaz de responder ante tal crueldad envuelta en seda. Tristan dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el comedor como un disparo. Se giró hacia su prima, sus ojos azules ardiendo con una intensidad que hizo que Cecily retrocediera instintivamente en su silla. Le dijo, con una voz tranquila pero cargada de una amenaza letal, que la belleza era una moneda barata que se gastaba con el tiempo, mientras que la dignidad y el talento eran tesoros que perduraban. Le informó que Adeline poseía un talento musical que avergonzaría a cualquier dama de la corte y que su limitación física era insignificante comparada con la limitación moral de quienes juzgaban por las apariencias. Le advirtió que si volvía a hacer un comentario despectivo sobre su prometida, descubriría que el duque de Rookwood podía ser mucho más despiadado con la vista recuperada de lo que había sido en su ceguera. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso. Cecily, humillada pero no derrotada, se retiró temprano alegando una jaqueca. Tristan, notando el temblor en las manos de Adeline, le sugirió pasar al salón de música. Sabía que allí, entre las teclas del piano, ella encontraría su voz de nuevo. El salón de música de Rookwood era una estancia magnífica con vistas a los acantilados. Un piano de cola negro dominaba el centro. Adeline se acercó al instrumento como quien se acerca a un viejo amigo. Se sentó y comenzó a tocar. Al principio, sus dedos dudaban, pero pronto la música la envolvió borrando a Cecily, borrando el castillo frío y borrando sus propios miedos. Tocó con una pasión desgarradora, volcando en las notas todo lo que no podía decir. Tristan se quedó de pie junto a la chimenea, observándola. Verla tocar era una experiencia casi religiosa para él. Veía cómo su rostro se transformaba, cómo la cicatriz dejaba de ser una marca de dolor para convertirse en parte de su expresión intensa y hermosa. Se dio cuenta de que no solo la deseaba, la admiraba, y esa admiración era más peligrosa que el deseo, porque implicaba que ella tenía el poder de destruirlo. Cuando la música cesó, Adeline se quedó quieta con la cabeza baja. Tristan se acercó y se sentó a su lado en la banqueta, ignorando el protocolo. «Tocas como si estuvieras luchando», dijo él suavemente. «Toco para olvidar dónde estoy», respondió ella. «Toco para olvidar que no pertenezco aquí». «Perteneces aquí», insistió él, tomando una de sus manos y besando sus dedos, los mismos dedos que creaban esa magia. «Perteneces a mi lado. Esta casa ha estado muerta durante años, Adeline. Tú eres el primer latido de corazón que tiene en mucho tiempo. Cecily es un fantasma del pasado. No dejes que te asuste. Ella es hermosa», susurró Adeline, «y conoce este mundo. Yo solo soy la hermana fea que tuvo suerte». Tristan giró el rostro de ella hacia él, obligándola a mirarlo a los ojos. «Mírame, mírame bien. He visto la belleza clásica, he visto la perfección, y me aburre, me deja frío. Tú me incendias. Cuando te miro, no veo una cicatriz, veo el lugar donde quiero descansar mis labios». Se inclinó y besó su mejilla, justo sobre la marca. Un beso lento y devoto que hizo que Adeline cerrara los ojos y soltara un suspiro tembloroso. Fue un momento de intimidad pura, una promesa de que él sería su escudo contra el mundo. Sin embargo, la paz no estaba destinada a durar. Lady Cecily no se había ido a dormir. Desde su habitación escribía cartas frenéticamente, cartas a la familia Sterling,
cartas a antiguos acreedores del duque, cartas a cualquiera que pudiera tener información que dañara a la nueva prometida. Cecily sabía que no podía atacar a Tristan directamente, pero podía atacar su punto débil. Y había notado cómo el duque miraba a la chica lisiada. Sabía que si lograba destruir a Adeline, destruiría a Tristan. A la mañana siguiente, la estrategia de Cecily se puso en marcha. Organizó una inspección de los terrenos para Adeline, alegando que la futura duquesa debía conocer sus dominios. Tristan estaba ocupado con su administrador, revisando el desastre financiero que Cecily había ocultado durante años. Así que Adeline tuvo que ir sola, acompañada por Cecily y un par de sirvientes. Cecily la guió hacia la parte más escarpada y antigua de los jardines, una zona de escaleras de piedra musgosa y senderos irregulares que descendían hacia el mar. Caminaba rápido, obligando a Adeline a esforzarse para seguir el ritmo con su pierna mala. «Vamos, querida», la instaba Cecily con una sonrisa cruel. «Una duquesa no puede ser lenta. Debe ser ágil. Debe estar a la altura». Adeline luchaba por mantener el equilibrio, respirando con dificultad, sintiendo el dolor agudo en su pierna. Sabía que Cecily lo hacía a propósito, para humillarla frente a los sirvientes, para mostrar su debilidad física. Llegaron a un mirador sobre el acantilado. El viento soplaba fuerte. «Es una vista hermosa, ¿verdad?», dijo Cecily acercándose al borde. «Aunque peligrosa, un paso en falso y todo termina». Se giró hacia Adeline y su expresión cambió. La máscara de cortesía cayó. «No deberías estar aquí», siseó Cecily. «Él no te quiere, solo siente lástima. O quizás es un capricho perverso, una fascinación por lo grotesco. Pero se le pasará. Y cuando se le pase, te quedarás sola en esta roca, coja y fea, mientras él busca consuelo en camas más completas». Adeline sintió que las lágrimas picaban, pero esta vez algo en ella se reveló. Recordó el beso de Tristan en su cicatriz. Recordó cómo la había defendido. «Él me eligió», dijo Adeline, irguiéndose a pesar del dolor. «Me eligió cuando podía tener a cualquiera, y eso es algo que usted nunca entenderá, porque usted solo ve la superficie». Cecily se rió, una risa fría que el viento se llevó. «Veremos cuánto dura esa elección cuando se entere de la verdad sobre tu familia. ¿Crees que no he investigado? Sé cosas, Adeline, cosas que harían que un duque vomitara de vergüenza». Antes de que Adeline pudiera preguntar a qué se refería, un grito resonó desde el sendero superior. «Adeline». Era Tristan. Había dejado sus reuniones al enterarse de que Cecily se había llevado a Adeline a los acantilados. Bajaba corriendo por el sendero empinado, sin importarle su propia seguridad, con el rostro desencajado por el miedo. Al verlo llegar, Cecily cambió instantáneamente su postura, fingiendo estar ayudando a Adeline. Pero Tristan no era tonto. Había recuperado la vista y había visto la cercanía amenazante de su prima. Llegó hasta ellas y apartó a Cecily de un empujón, colocando a Adeline detrás de él. «¿Qué estás haciendo?», gruñó Tristan, mirando a su prima con ojos asesinos. «Solo le mostraba las vistas, primo», dijo Cecily inocentemente. «Pero la pobre querida se cansa tan rápido. Es una lástima que sea tan frágil». Tristan miró a Adeline, vio su palidez, vio cómo se frotaba la pierna dolorida, vio la crueldad del juego de Cecily. «Se acabó», dijo Tristan. «Cecily, harás tus maletas. Te vas de Rookwood». «No puedes echarme», replicó ella. «Tengo derechos. Soy viuda de un Blackwood. Y además, creo que querrás escuchar lo que he descubierto sobre tu prometida antes de cometer una locura». «No me interesa nada de lo que digas», cortó él. «Ni siquiera si se trata de la verdadera razón por la que su padre perdió la fortuna», lanzó Cecily. «Ni siquiera si te digo que la inocente Adeline tiene una deuda de sangre que tú tendrás que pagar». Tristan se tensó. Adeline miró a Cecily con horror. No sabía de qué hablaba, pero el tono de la mujer era de triunfo absoluto. «Vete a tu habitación, Cecily», ordenó Tristan con voz gélida. «Hablaremos en mi estudio, y si resulta que estás mintiendo, te juro que no solo te echaré de la casa, sino que te dejaré sin nada». Cecily sonrió y comenzó a subir el sendero, pasando junto a ellos. «Estaré esperando, primo, y tú también, Adeline. Prepara tu despedida».
Cuando se quedaron solos, Tristan se giró hacia Adeline. La tomó en brazos sin decir una palabra, levantándola del suelo para evitarle el dolor de la subida. Adeline apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el latido furioso del corazón de él. «No sé de qué habla», susurró ella, asustada. «No importa», dijo Tristan, besando su frente. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos. No voy a dejarte ir, Adeline, no ahora que te he encontrado». Pero mientras subía las escaleras de piedra con su preciosa carga, Tristan sabía que la paz había terminado. Cecily había lanzado una bomba y tendría que desactivarla antes de que destruyera el frágil comienzo de su felicidad. Si la maldad de Cecily y la promesa de un secreto oscuro te tienen en vilo, prepárate para el acto 4. El pasado de la familia de Adeline saldrá a la luz, revelando una conexión peligrosa con los enemigos del duque. Tristan tendrá que decidir si el amor es más fuerte que el honor, y Adeline se verá obligada a luchar por su lugar no con belleza, sino con una verdad devastadora. Suscríbete ahora para descubrir si la boda se celebrará o si la hermana fea será desterrada para siempre. El estudio privado del duque de Rookwood se convirtió aquella tarde en una sala de juicio improvisada, donde las sombras de los antepasados pintados en los óleos parecían inclinarse desde las paredes para escuchar el veredicto. La tormenta que se gestaba fuera de los muros de granito no era nada comparada con la atmósfera asfixiante que reinaba en el interior. Tristan se situó detrás de su escritorio masivo de roble, una barrera física que le otorgaba la autoridad de su título, mientras Adeline permanecía de pie en el centro de la habitación, pálida y temblorosa, sintiendo que su pierna herida apenas podía sostener su peso. A un lado, Lady Cecily, con una sonrisa de triunfo apenas disimulada, colocaba sobre la mesa un fajo de documentos amarillentos atados con una cinta negra, como si depositara el cadáver de la felicidad de su primo. Tristan rompió el silencio con una voz que carecía de cualquier emoción, ordenando a su prima que hablara de una vez y dejara de disfrutar del espectáculo. Cecily, saboreando el momento, comenzó a desgranar la historia con una precisión cruel. Explicó que, durante los años en que el duque había estado en el frente y luego ciego en su mansión, las finanzas de Rookwood habían sufrido pérdidas inexplicables. Dijo que siempre había sospechado de una mala gestión, pero que recientemente había encontrado la correspondencia privada del antiguo administrador, un hombre que había muerto repentinamente hacía un año. Reveló que ese administrador no era otro que el difunto padre de Adeline, el conde de Stirling, quien, aprovechando la ausencia y la posterior invalidez de Tristan, había desviado sistemáticamente fondos del ducado para cubrir sus propias deudas de juego y mantener el estilo de vida de su esposa y su hija mayor. Adeline sintió que el aire abandonaba sus pulmones, miró a Cecily con horror y luego a Tristan, esperando ver la negación en sus ojos, pero el duque permanecía inmóvil, con la mirada fija en los papeles. Cecily continuó implacable. Afirmó que la familia Stirling no solo estaba en la ruina por mala suerte, sino porque la fuente de su robo se había secado con la muerte del conde. Acusó a Lady Stirling de haber orquestado el matrimonio no solo para salvarse de la pobreza, sino para encubrir el crimen, casando a una de sus hijas con el hombre al que habían robado, asegurándose así de que nunca se realizaría una auditoría completa. Concluyó diciendo que Adeline, como hija de ese hombre, era fruto del robo, alimentada y vestida con el oro de los Rookwood, y que su presencia en esa casa era un insulto a la memoria de los padres de Tristan. El duque extendió la mano y tomó los documentos. Los leyó en silencio. Sus ojos azules, que ahora veían con perfecta claridad, recorrieron las cifras y las firmas. Reconoció la letra. Era verdad. El padre de Adeline, el hombre al que había confiado parte de sus tierras vecinas, lo había traicionado. La ira comenzó a bullir en su interior, una ira fría y antigua contra aquellos que se aprovechaban de la debilidad ajena. Levantó la vista y miró a Adeline. Ella estaba destrozada, no por la pérdida de la fortuna, sino por la vergüenza. Le dijo, con voz apenas audible, que no sabía nada. Juró que su padre nunca le había hablado de negocios.
Ella creía que sus deudas eran simplemente mala suerte en las cartas. Le confesó que se sentía sucia, sabiendo ahora que el pan que había comido y el techo que la había cobijado habían sido robados al hombre que ahora le ofrecía su mano. Le dijo que Cecily tenía razón, que no podía casarse con él, que su nombre estaba manchado por una deuda de honor que nunca podría pagar. Tristan observó su angustia. Vio cómo se abrazaba a sí misma, tratando de hacerse pequeña, de desaparecer, y vio la sonrisa de Cecily, esperando que él la echara a la calle. El duque cerró la carpeta con un golpe seco. Se dirigió a su prima con una calma que aterraba más que cualquier grito. Le agradeció sarcásticamente su diligencia al desenterrar la suciedad del pasado. Le dijo que era curioso cómo ella, que había vivido en Rookwood todo ese tiempo, no había notado el robo hasta que él trajo a una prometida que no era de su agrado. Le preguntó, con una suavidad letal, si acaso ella no había sido cómplice por negligencia, o si simplemente había guardado esa información como una carta bajo la manga para usarla cuando le conviniera. Cecily palideció, balbuceando excusas sobre la dificultad de los libros de cuentas, pero Tristan la cortó. Le ordenó que saliera del estudio y que esperara en su habitación su sentencia final sobre su propia administración de la casa. Cuando Cecily salió, cerrando la puerta con un golpe de frustración, Tristan se giró hacia Adeline. La joven estaba llorando en silencio, lágrimas que resbalaban por su cicatriz. Se acercó a ella, pero ella retrocedió levantando una mano como barrera. Le dijo que no se acercara, que le daba vergüenza mirarlo a los ojos. Le repitió que debía irse, que no podía manchar su linaje con la hija de un ladrón. Le dijo que entendía ahora por qué su madre la había empujado hacia él. No era solo por dinero, era por miedo a la cárcel. Se llamó a sí misma un peón en un juego sucio y le rogó que la dejara marchar para que él pudiera encontrar a una esposa digna, alguien sin manchas en su historia. Tristan no se detuvo, siguió avanzando hasta que acorraló suavemente a Adeline contra la estantería de libros. Tomó sus manos, que intentaban empujarlo, y las aprisionó contra su propio pecho. Le dijo que escuchara bien, porque no lo repetiría. Le dijo que los pecados del padre no eran los pecados de la hija. Le recordó cómo la había encontrado, vestida con remiendos, escondida, trabajando mientras su madre y su hermana disfrutaban de los lujos que, ahora sabía, habían sido comprados con su dinero. Le hizo ver que ella había sido la víctima, no la beneficiaria. Ella había pagado el precio de la culpa de su padre con su aislamiento y su sufrimiento. Le aseguró que si alguien le debía algo a alguien, era el mundo a ella. Adeline negó con la cabeza, incapaz de perdonarse a sí misma por su sangre, pero antes de que pudiera replicar, el sonido de un carruaje llegando al patio interrumpió el momento. Tristan frunció el ceño. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Reconoció el escudo en la portezuela. Era el carruaje de los Sterling. Lady Sterling y Rosamund habían llegado. Al parecer, Cecily no había perdido el tiempo y había enviado un mensajero a la madre de Adeline, probablemente advirtiéndole que el duque estaba a punto de descubrirlo todo o invitándola a presenciar la caída de su hija. Tristan sintió una oleada de furia protectora. Se giró hacia Adeline y le dijo que su madre estaba allí. Vio el pánico en los ojos de ella, el viejo miedo infantil a la mujer que la había despreciado. Le dijo que no tuviera miedo. Le prometió que esa noche se acabarían las mentiras y los abusos. Le pidió que confiara en él una vez más, que se mantuviera a su lado y observara cómo él equilibraba la balanza de la justicia. Adeline, temblando, asintió, sacando fuerzas de la mirada firme de él. Bajaron juntos al salón principal. Lady Sterling y Rosamund ya estaban allí, recibidas por una Cecily que parecía haber recuperado su arrogancia. La madre de Adeline vestía de luto riguroso, una táctica para inspirar simpatía, y Rosamund llevaba un vestido de viaje que resaltaba su figura, lanzando miradas furtivas alrededor del castillo, calculando su valor. Al ver entrar a Tristan y Adeline, Lady Sterling se lanzó al ataque preventivo. Con voz dramática, exclamó que había venido tan pronto como supo de las calumnias que se estaban vertiendo sobre la memoria de su difunto marido. Intentó acercarse a Tristan, ignorando a Adeline, para decirle que todo era un malentendido,
que los libros de cuentas debían estar equivocados. Tristan la detuvo con un gesto de su mano. No le ofreció asiento, no le ofreció bebida. Se quedó de pie en el centro de la sala, con Adeline a su lado, y miró a la condesa con sus ojos descubiertos, fríos y penetrantes. Le dijo que ahorrara su aliento. Le informó que tenía los documentos firmados por su marido y que la evidencia del desfalco era irrefutable. Le preguntó, con una calma aterradora, ¿cuánto sabía ella? Le preguntó si cada vestido de seda de Rosamund, cada fiesta y cada joya habían sido comprados sabiendo que el dinero no les pertenecía. Lady Sterling intentó negar, llorar, apelar a su condición de viuda indefensa, pero Tristan no se inmutó. Entonces, el duque miró a Adeline, le preguntó a la madre por qué, si había disfrutado de tanto dinero robado, Adeline vestía harapos, por qué la había escondido, por qué la había tratado con crueldad. Lady Sterling, acorralada y viendo que su encanto no funcionaba con el duque vidente, dejó caer la máscara. Con una mueca de desprecio, dijo que Adeline era un recordatorio constante de la fealdad y el fracaso. Dijo que con su cara marcada y su cojera no servía para nada más que para la servidumbre, y que había gastado el dinero en Rosamund porque ella era la única inversión que valía la pena, la única que podía conseguir un marido rico para salvarlas a todas. Adeline sintió que las palabras de su madre la golpeaban físicamente. Se había pasado la vida sospechando ese desprecio, pero escucharlo en voz alta, crudo y sin filtros, era devastador. Tristan sintió la mano de Adeline temblar en su brazo. Su furia se desbordó, pero fue una furia controlada, regia. Le dijo a Lady Sterling que se equivocaba. Le dijo que había invertido en el envase y había tirado el contenido. Le aseguró que Rosamund, con toda su belleza, estaba vacía, mientras que Adeline, a la que había despreciado, acababa de ganar el corazón y la fortuna de uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Le anunció que la deuda de su marido quedaba saldada, pero no por generosidad hacia ella, sino como precio por liberar a Adeline de su familia. Declaró que a partir de ese momento, Adeline no tenía madre ni hermana, que los lazos de sangre se habían roto por la avaricia y el maltrato. Les ordenó que se marcharan de Rookwood y que no volvieran nunca. Les advirtió que si intentaban contactar a Adeline o pedirle un solo centavo, él utilizaría todo el peso de la ley para procesarlas por complicidad en el robo y las enviaría a prisión sin dudarlo. Lady Sterling miró a Tristan y luego a Adeline. Vio a su hija fea, de pie junto al duque, vestida de terciopelo, con la cabeza alta a pesar de las lágrimas. Comprendió que había perdido. Agarró a Rosamund, que lloriqueaba por la oportunidad perdida, y salió de la mansión con la dignidad hecha jirones, expulsada del paraíso que había intentado robar. Cecily, viendo la derrota de sus aliadas temporales, intentó escabullirse, pero Tristan la detuvo con una palabra. Le dijo que su carruaje también estaba listo. Le informó que había decidido que Rookwood necesitaba una nueva administración y que ella se retiraría a la casa de la viuda en la costa, lejos de allí, donde podría reflexionar sobre la lealtad y la familia. Cecily, sabiendo que había jugado su última carta y había perdido, asintió rígidamente y se retiró. Cuando la puerta principal se cerró definitivamente, dejando fuera el pasado y a los enemigos, el silencio volvió al salón. Pero esta vez no era un silencio tenso. Era el silencio de la limpieza después de la tormenta. Adeline se soltó del brazo de Tristan y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad. Se sentía ligera, pero también vacía, como si le hubieran cortado una extremidad gangrenada. Tristan se acercó a ella. No la tocó de inmediato. «Se han ido», dijo él. «Eres libre, Adeline». Ella se giró, con los ojos secos pero tristes. «Soy la hija de un ladrón, y mi madre me odia. Esa es mi libertad». «Eres la mujer que sobrevivió a ellos», corrigió él tomándola por los hombros. «Eres la mujer que mantuvo su bondad en una casa de víboras, y eres la mujer que yo he elegido. No por tu padre, no por tu cara, sino por ti». Adeline lo miró. Vio la sinceridad absoluta en sus ojos, vio que él conocía lo peor de su historia, y aún así no se alejaba. «¿De verdad puedes amarme?», preguntó en un susurro. «¿Sabiendo de dónde vengo? ¿Viendo lo que soy?». Tristan sonrió.
esa sonrisa que iluminaba su rostro severo. Adeline, he visto el mundo entero, he visto guerras y palacios, y te juro que no hay nada en él que desee mirar más que a ti. Tu pasado te ha dejado marcas. Sí, pero las mías también están ahí. Somos dos supervivientes construyendo algo nuevo. Se inclinó y besó su cicatriz, luego sus labios. Mañana nos casaremos, dijo él contra su boca, en la capilla del castillo, sin invitados, sin madres crueles, sin primas envidiosas, solo tú y yo, y empezaremos de nuevo. Adeline cerró los ojos y se dejó llevar por la promesa de sus palabras. Por primera vez, creyó que la felicidad no era algo que le sucedía a los demás, sino algo que ella podía tener. Se aferró a Tristan, sabiendo que él era su roca y su refugio. La noche cayó sobre Rookwood, pero ya no parecía una fortaleza oscura, parecía un santuario, y mientras los dos amantes se retiraban a descansar, sabiendo que al día siguiente sus vidas se unirían para siempre, Adeline supo que la hermana fea había muerto esa noche y que en su lugar había nacido una mujer amada, fuerte y finalmente libre. El último acto estaba por llegar, un epílogo de luz y música donde las cicatrices dejarían de doler para convertirse en memoria. Si la justicia poética y la liberación de Adeline te han emocionado, no te pierdas el acto 5, final. Veremos la boda íntima, la noche de bodas donde la inseguridad se transformará en pasión, sugerida y romántica, y un salto al futuro donde Adeline demostrará a todos y a sí misma que es la verdadera joya de Rookwood. Suscríbete ahora para el desenlace de este cuento de hadas gótico. Deja la palabra renacer si crees que el amor verdadero sana todas las heridas. El amanecer del día de la boda se levantó sobre Rookwood con una serenidad que parecía bendecir la decisión tomada entre los muros de piedra la noche anterior. La tormenta de emociones, revelaciones y traiciones había pasado, dejando tras de sí un aire limpio y frío, propio del norte, que llenaba los pulmones de pureza. Para Adeline, despertar en su habitación sabiendo que ese sería el último día que pasaría sola, fue una experiencia vertiginosa. No hubo el frenesí histérico que había caracterizado los preparativos en la casa de su madre para la fallida boda de Rosamund. No hubo doncellas corriendo con alfileres ni gritos sobre la perfección de los rizos. Solo hubo una calma profunda. Una doncella local, respetuosa y amable, la ayudó a bañarse y a vestirse, tratándola no como a la germana fea que había sido desechada, sino como a la señora del castillo, cuya dignidad residía en su mirada y no en la simetría de sus facciones. El vestido que Tristan había encargado para ella no era blanco virginal, ni estaba cargado de encajes excesivos. Era de un terciopelo color crema, suave y pesado, que caía con elegancia sobre su figura, abrigándola contra el frío de la capilla de piedra. No llevaba velo. Adeline había decidido, en un acto de valentía silenciosa, que no se cubriría el rostro. Si Tristan la había elegido con sus cicatrices y su pasado, ella caminaría hacia él con la frente en alto, mostrando al mundo y a Dios exactamente quién era. La capilla de Rookwood era antigua, un lugar de arcos góticos y vidrieras que filtraban la luz en tonos de amatista y zafiro. No había invitados. Los bancos vacíos eran testigos mudos de la unión. Solo el capellán, el administrador interino y la señora Holloway estaban presentes. Cuando Adeline entró, el sonido de su paso irregular resonó suavemente en la nave, pero esta vez no sintió vergüenza por su cojera. Al final del pasillo, esperándola, estaba Tristan. El duque no llevaba su venda negra. Sus ojos azules, claros y brillantes, estaban fijos en ella desde el momento en que cruzó el umbral. No la miraba con impaciencia ni con juicio. La miraba como un hombre que ha pasado años en la oscuridad y ve, por fin, el amanecer. Cuando Adeline llegó a su lado, Tristan le tendió la mano y el calor de su tacto disipó el último rastro de miedo que quedaba en el corazón de ella. La ceremonia fue breve, las palabras antiguas resonaron con un peso nuevo. Cuando Tristan prometió amarla y honrarla, su voz no tembló. Lo dijo mirando su cicatriz, no evitándola, sellando su promesa sobre la misma marca que otros habían despreciado. Al salir de la capilla como marido y mujer, no hubo lluvia de arroz ni vítores de la multitud.
Solo el susurro del viento del mar y la sensación de una mano fuerte sosteniendo la suya. Pasaron la tarde paseando por los acantilados, esta vez sin miedo a caer, hablando de todo y de nada, construyendo los cimientos de su amistad sobre la pasión que ya existía. Pero a medida que el sol descendía y las sombras se alargaban, una nueva tensión, dulce y aterradora, comenzó a crecer entre ellos. La noche de boda se acercaba. Para Adeline, la intimidad física era un territorio desconocido y temido. Toda su vida le habían dicho que su cuerpo era defectuoso, que su rostro era desagradable. La idea de desnudarse, de dejar que alguien la viera y la tocara en su totalidad, le provocaba un pánico visceral. Temía que, a pesar de las palabras de amor de Tristan, la realidad de su imperfección bajo la luz de las velas pudiera apagar el deseo de él. Temía decepcionarlo. Cuando se retiraron a los aposentos del duque, la habitación estaba iluminada por el fuego de la chimenea y decenas de velas. Tristan cerró la puerta, dejando el mundo fuera. Se quitó la chaqueta y se acercó a Adeline, que estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda, temblando ligeramente. Con una delicadeza infinita, el duque posó sus manos sobre los hombros de ella y le susurró que no tenía por qué tener miedo, que no había prisa ni exigencias, solo ellos dos. Adeline se giró y le confesó sus temores. Le dijo, con la voz quebrada, que tenía miedo de que él viera su pierna torcida, sus cicatrices, y sintiera repulsión. Le dijo que no sabía cómo ser la esposa de un hombre tan perfecto físicamente como él. Tristan la escuchó en silencio, y luego hizo algo que Adeline no esperaba. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a desabrocharse la camisa. Le pidió que lo mirara. Cuando la tela cayó, Adeline vio las marcas en el cuerpo de su esposo. Vio las cicatrices de metralla en su costado, las líneas blancas de viejas heridas de espada en sus brazos, la piel quemada en parte de su espalda. Tristan le dijo que él tampoco era perfecto. Le explicó que su cuerpo era un mapa de dolor, igual que el de ella, y que durante mucho tiempo había odiado su propio reflejo. Le aseguró que sus cicatrices no eran feas, sino la prueba de que habían vivido, de que habían luchado, y que encajaban perfectamente con las de ella. Luego, se puso de pie y se acercó a ella. Con manos lentas y reverentes, comenzó a desvestirla. Adeline cerró los ojos, instintivamente queriendo esconderse, pero Tristan le pidió que los abriera. Le dijo que quería verla, que había esperado toda una vida para verla. Cuando el vestido cayó, dejando a Adeline expuesta a la luz dorada y a la mirada de su esposo, ella esperó el rechazo, pero solo encontró adoración. Tristan recorrió su cuerpo no solo con las manos, sino con la mirada. Se arrodilló ante ella y besó su rodilla dañada, la fuente de tanto dolor y vergüenza para ella, convirtiéndola en un altar. Subió besando cada centímetro de su piel, murmurando palabras de devoción que sanaban años de insultos maternos. Cuando llegó a su rostro, besó su cicatriz con una ternura que hizo llorar a Adeline. En ese acto de amor, en esa aceptación total y apasionada, Adeline comprendió que nunca había sido fea. Simplemente había estado rodeada de personas ciegas de espíritu. La noche se convirtió en un descubrimiento mutuo, donde la pasión no nacía solo del cuerpo, sino del alivio inmenso de ser comprendido. Hicieron el amor con una intensidad que borraba el pasado, dos supervivientes encontrando refugio el uno en el otro, demostrándose que estaban vivos, enteros y que se pertenecían. Ya su epílogo. 3 años después, la mansión de Rookwood ya no era conocida como la fortaleza de la bestia. Las ventanas estaban abiertas al sol de verano, y los jardines, antes salvajes y descuidados, eran ahora un espectáculo de rosas y lavanda que atraía a visitantes de todo el condado. Pero el corazón de la casa no estaba en los jardines, sino en el salón de música. Adeline estaba sentada al piano. Ya no tocaba con la angustia de una prisionera, sino con la libertad de una maestra. Sus dedos volaban sobre las teclas, llenando la casa con una sonata alegre y compleja que había compuesto ella misma. Llevaba el cabello suelto y su rostro, con la cicatriz plateada brillando a la luz de la tarde, mostraba una serenidad y una belleza que hacían que nadie se fijara en la marca, sino en la luz de sus ojos. Junto a la ventana, Tristan la escuchaba.
Estaba de pie, con un niño pequeño en brazos, su hijo. Un niño de 2 años con los ojos grises de su madre y el cabello oscuro de su padre. El duque miraba a su esposa con la misma intensidad depredadora y enamorada del primer día. No llevaba gafas oscuras ni bastón. Su postura era relajada, la de un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo. Cuando la música terminó, Adeline se giró hacia ellos, sonriendo. El niño se retorció en los brazos de su padre, queriendo ir con ella, y corrió con sus piernas torpes hacia el piano. Adeline lo subió a su regazo y dejó que aporreara las teclas, riendo ante la cacofonía. Tristan se acercó y se apoyó en el piano, mirando a su familia. «Ha llegado una carta de Londres», dijo él, con un tono casual. Adeline levantó la vista, perdiendo un poco de su sonrisa. «¿De mi madre?» «No», respondió Tristan. «De un conocido. Dice que Lady Rosamund sigue buscando marido. Al parecer, su belleza no ha sido suficiente para ocultar la vacuidad de su carácter y la ruina de su dote, y tu madre vive de la caridad de parientes lejanos». Adeline suspiró, pero no sintió dolor, solo una lejana compasión. Esos fantasmas ya no podían tocarla. «Es triste», dijo ella. «Nunca entendieron que la belleza no se puede comer ni abrazar». «Tú lo entendiste», dijo Tristan, rodeando el piano para besarla en la frente. «Y me enseñaste a mí a verlo». El duque tomó la mano de su esposa, esa mano que una vez había estado manchada de polvo y abandono, y que ahora lucía el anillo de los Rookwood y la fuerza de una mujer amada. «¿Eres feliz, Adeline?», preguntó él, mirándola a los ojos, necesitando escuchar la respuesta aunque la sabía. Adeline miró a su hijo, miró su hogar lleno de música y luz, y finalmente miró al hombre que la había rescatado de las sombras. «Soy más que feliz, Tristan», respondió ella. «Soy libre. Y soy tuya». Tristan sonrió, esa sonrisa que borraba años de guerra y dolor. «Y yo soy el hombre más afortunado de Inglaterra», dijo él, «porque fui lo suficientemente listo para pedir que me trajeran a la hermana fea, y terminé casándome con la mujer más hermosa del mundo». Se besaron sobre las teclas del piano, mientras su hijo reía y el sol se ponía sobre los acantilados de Rookwood, sellando la historia de 2 almas que tuvieron que perderse en la oscuridad para poder encontrarse y brillar juntas. Conclusión. La belleza es una construcción frágil, pero el amor verdadero es una roca sobre la que se puede construir una vida. La historia de Tristan y Adeline nos recuerda que las etiquetas que el mundo nos pone, feos, rotos, invisibles, no tienen poder frente a alguien que decide mirarnos con el corazón. Nos enseña que nuestras heridas son parte de nuestra historia y que ser amado por ellas, y no a pesar de ellas, es la forma más pura de libertad. Si esta historia de transformación, justicia poética y amor profundo te ha llegado al alma, si sentiste la soledad de Adeline y la redención de Tristan, te invito a dejarme en los comentarios la palabra alma. Así sabré que eres de los que miran más allá de la superficie. Y si quieres seguir descubriendo romances que sanan y emocionan, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este relato. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor siempre ve la verdad.